Esta patología tampoco es una enfermedad congénita por si acaso, ¿sí? No es una enfermedad congénita, es una enfermedad que afecta a los chicos lactantes más grandes. Lactantes entre los 6 meses de edad y 2 años de edad más o menos, ¿no? Más o menos. Es el grupo etario, digamos, más frecuente. ¿Ok? Recuerden que la hipertrofia pilórica en lactantes bebitos, entre las 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Esta patología es desde los 6 meses para adelante, generalmente. Puede ser antes o después, pero generalmente entre los chiquitos menores a 2 años de edad. ¿Ok? ¿Y de qué se trata? Se trata de una enfermedad que implica básicamente un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ok? Recuerde que la obstrucción intestinal implica el detenimiento mecánico del intestino y la falta de progresión del contenido intestinal hacia la parte distal, por algo mecánico que obstruye. La introducción o imaginación implica que el intestino se introduce dentro del propio intestino. ¿De acuerdo? Una parte del intestino proximal se mete, se introduce dentro de otro segmento distal. El segmento que se introduce se llama invaginado y el segmento donde se introduce se llama invaginante, el que recibe, digamos. Ese segmento invaginado produce un cuadro de obstrucción intestinal, que si no se resuelve, obviamente, evoluciona a un problema de isquemia, invasión bacteriana, gangrena, perforación intestinal. La misma situación que se presentó en una hernia inguinal complicada se presenta en una invaginación. O sea, igualmente el segmento comienza a dematizarse, se altera el drenaje venoso, el drenaje linfático, disminuye la irrigación arterial y ese segmento entra en un cuadro de isquemia, ¿no es cierto? Con invasión bacteriana, porque se trata del intestino, gangrena, perforación, translocación bacteriana, sepsis abdominal, muerte, de acuerdo a la etapa en que se encuentra el paciente. Entonces, miren estos dibujos, es lo que estamos hablando. Esto que estoy señalando acá, ven el puntero, doctores, que estoy señalando, ¿sí? Ven el puntero, respondan, por favor. Sí, doctor. Okay. Este es el intestino distal, es el ilion intestinal. El ilion, ¿de acuerdo? El ilion es el que llega hasta el ciego, ¿de acuerdo? Entonces, como ven acá, lo que se está introduciendo es el ilion que se está introduciendo al ciego a través de la válvula ileocecal. Y puede progresar por todo el colon hasta el transverso y descendente incluso. Y produce, ¿qué cosa produce, por lo tanto? Al no pasar el contenido del ilion hacia el resto del intestino, se produce una obstrucción intestinal. Y por lo tanto, el ilion, cuando comienza a aumentar de volumen, y el intestino invaginante, que en este caso es de ciego, comienza a sufrir, a tener signos de congestión, edema, poco a poco se desvitalizará, irá a necrosis, y por lo tanto tenemos una necrosis o perforación de este segmento invaginante, y el invaginado, peor aún, que está sufriendo la compresión, digamos, dentro de la luz del intestino invaginante. También puede darse la invaginación e intestino delgado. En el dibujo de abajo, miren, ven cómo el intestino se está introduciendo dentro del intestino delgado adyacente. En este caso, ¿qué originó la invaginación? Este pólipo endoluminal de este intestino invaginante, ¿no es cierto?, arrastró consigo dentro del invaginante. ¿Qué produce en este caso? Igualmente una obstrucción intestinal del intestino delgado. Entonces, esta invaginación se llama invaginación ileocecal y esta de aquí se llamará una invaginación entérica del intestino delgado. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? En el 90% de los casos no se logra conocer la causa. Generalmente en los lactantes bebitos, 6, 7, 8, 10 meses, qué sé yo. ¿De acuerdo? No se logra conocer una causa absoluta en el 90% de los casos. En un 10%, sobre todo en los chicos más grandes, como en los adultos, se llega a conocer la causa. Por ejemplo, en este caso, este pólipo fue la causa de la invaginación enteroentérica. Y eso, ¿no es cierto?, está dentro de este 10%, digamos. En este 90% suelen estar asociados una serie de procesos de diferente índole. Por ejemplo, infecciones, ¿no es cierto?, virales. Los resfríos, las diarreas virales suelen estar asociados a una invaginación, proceso infeccioso. Algunas vacunas, por ejemplo, también suelen estar asociados
a una mayor, ¿no es cierto?, frecuencia de esta patología en los pacientitos que recibieron esa vacuna. Entonces, hay una serie de factores que predisponen a la enfermedad, desde tumoraciones, como hemos visto ya ese pólipo, procesos inflamatorios como la apendicitis, por ejemplo, inflamaciones de las plagas de Peyer, que son problemas virales en algunos casos, infecciones asociadas, parasitosis, virosis, otras enfermedades sistémicas como leucemia, hemofilia, miren, otras enfermedades como fibrosis quística. Entonces hay una serie de factores que predisponen a que ocurra esta enfermedad. ¿De acuerdo? De tal manera que el 90% de los casos suele estar asociado a cualquiera de esas patologías y solo en un 10% se encuentra un tumor, un pólipo, por ejemplo. ¿Ok? Perdón, perdón. Muy bien. Entonces, esta enfermedad habíamos dicho que es más frecuente en los lactantes más grandes, en los niños entre los 6 meses, 18 meses de edad, digamos hasta los 2 años de edad. De acuerdo, el 90% de los casos en menores de 2 años de edad. Y como ya hemos comentado, es causa de un cuadro de obstrucción intestinal. Y segunda causa de abdomen agudo. Recuerden que la primera causa de abdomen agudo de una persona generalmente es la apendicitis aguda. Y los niños también. ¿Ok? La frecuencia 1 a 4 por 1000 nacidos vivos. Es tan frecuente casi como una hernia inguinal. Suele haber antecedente de problemas infecciosos virales, como hemos dicho, enfermedad diarreica aguda, infección respiratoria aguda, asociado a virosis, como ya lo comentamos. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué tiene que pasar para que se imagine un intestino dentro de otro? Debería haber una alteración del peristaltismo, ¿no es cierto? O sea, un intestino que por una diarrea, por ejemplo, comience a moverse en demasía y ese peristaltismo incrementado de pronto haga que se introduzca un segmento al otro segmento intestinal adyacente. Por ejemplo, el ilio al ciego, como hemos visto ya. Una vez que se introduce el segmento invaginado al segmento invaginante, ¿no es cierto? Ocurre, por lo tanto, una congestión venosa, se dematizará ese segmento intestinal, con, ¿cierto? Se comprometerá la irrigación arterial, con isquemia, necrosis, perforación, sepsis abdominal, peritonitis, shock séptico, muerte, si no se resuelve a tiempo. Entonces, el tiempo de evolución, el tiempo de enfermedad es muy importante, ¿no es cierto?, para poder tratar con imaginación. No hay que esperar mucho tiempo, sino vamos a garantizar que llega a perforación, necrosis, lo cual cambia totalmente el pronóstico del paciente, que pueden llegar a la muerte también, lamentablemente. La localización más frecuente, como ya hemos comentado en los lactantes chiquitos, es la invaginación ilio-seco-cólica. O sea, la más frecuente en los niñitos. O sea, de esa es la que más vamos a hablar en este tema, por lo tanto. El cuadro clínico, ¿cómo será? El propio de una obstrucción intestinal. Ustedes ya deben haber hablado en cirugía de adultos cómo es un cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, básicamente los síntomas son dolor, vómitos, distensión abdominal, dificultad para eliminar gases, ¿no es cierto? Y poco a poco, en la medida que avance la enfermedad, si no es resuelta, el paciente entrará en letargo, ¿de acuerdo? Habrá un compromiso sistémico con taquicardia, fiebre, el paciente entrará en shock y podría morir incluso antes de ser operado. A veces palpamos una masa, porque obviamente este bulto, ¿no es cierto?, que implica que el intestino se meta dentro del intestino, eso, ¿no es cierto?, nos mostrará una masa palpable en la barriga del bebito. Y como todos ya han hablado de apendicitis, el diagnóstico diferencial de esto podría ser un plastrón apendicular, que también se palpa una masa, ¿no es cierto?, en la fosa ilíaca derecha, en el flanco derecho, básicamente en el abdomen derecho, ¿no? Estamos hablando, recuerden, de una ileocecal en el lactante pequeño, porque las invaginaciones de adultos, ¿no es cierto?, que son más frecuentes en intestino delgado, podría estar en cualquier parte del abdomen, ¿no?, en el lado izquierdo sobre todo. Pero en los niñitos suele haber una masa palpable, en un porcentaje importante de niños, porque se palpa el invaginado dentro del segmento invaginante. ¿Ok? Entonces, el cuadro clínico va a depender en qué momento lo encontremos. Hasta lo podemos encontrar con signos peritoneales, que ya implicaría que hay necrosis, perforación del segmento invaginado,
y eso da obviamente signos peritoneales. Encontraremos signos de Bloomberg, ¿no es cierto? Abdomen entable en algunos casos y lo que ya conocen ustedes bastante bien. A veces también hay una presentación atípica, sin nada de este cuadro clínico, a veces un pequeño vómito, más o menos representa el 5 a 10% de los casos. Y más encontramos una ecografía, digamos, todo eso, pero clínicamente, digamos que no favorece mucho el diagnóstico. Muy bien, para el diagnóstico hacemos uso de medios de fundamentalmente, ¿no es cierto? Las radiografías, de acuerdo, simples o contrastadas, las ecografías, la tomografía, hasta la resonancia magnética. Pero obviamente en ese orden, ¿no es cierto? A nadie se le ocurriría pedir de primer plano, ¿no es cierto?, una tomografía. Como hablamos con los alumnos en la mañana, la tomografía es un excelente medio de diagnóstico, pero hay que considerar el riesgo-beneficio para el paciente. La sobreradiación que provoca una tomografía es un limitante para poder usar de forma indiscriminada una tomografía. Hay que pedirlo en casos especiales, en casos donde la duda diagnóstica sea tan amplia que tengamos que recurrir en casos escogidos, excepcionales, la tomografía. La radiografía, en cambio, es un medio simple, la radiación es mínima, ¿de acuerdo? Signos indirectos solamente de invaginación. No nos da signos casi directos, ¿no? Más son signos indirectos de obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver imágenes, por ejemplo, como esta, donde nos muestra distensión de asas intestinales, niveles hidroaéreos, pasaje aéreo solamente hasta la mitad del abdomen distal, lo cual nos demuestra que hay un hilo intestinal provocado probablemente por un foco inflamatorio o un foco obstructivo como la invaginación intestinal. A veces nos muestra estas imágenes que nos muestra radiolucidez en una parte, radiolucidez en la parte opuesta y una imagen radiopaca en el centro de ambas imágenes radiolúcidas, lo cual bien podría ser una invaginación con la cabeza a esta zona donde están las flechas señalando. Obviamente no es común encontrar esto, es bastante raro, pero si lo encontramos, acá nos puede demostrar que en el colon está habiendo una invaginación iliocecal. Generalmente, miren, asas intestinales bastante distendidas, con edema de pared, niveles hidroaéreos y no pasaje aéreo hasta el colon, ¿no es cierto?, menos al recto. Entonces esto nos demuestra que hay un cuadro obstructivo, ¿no es cierto?, de intestino delgado generalmente. Las radiografías contrastadas sí nos dan imágenes importantes. Miren, hemos pasado contraste por una sonda a través del recto y cómo se pinta con el contraste el sigma, ¿no es cierto?, de colon sigmoides, el colon ascendente, el ángulo esplénico, colon transverso y hasta aquí llega. ¿Qué nos demuestra? Que hay un stop obstructivo a nivel del colon transverso, probablemente por la invaginación ileosecocólica transversa. O sea, hasta aquí llegó la invaginación y ya no pasa más el contraste más allá, lo cual nos demuestra que hay un stop a nivel del colon transverso, probablemente, repito, por la invaginación ileosecocólica. La ecografía sí nos da, al igual que en la otra patología que hemos visto en el píloro, sensibilidad y especificidad hasta el 100%. Nos muestra imágenes, ¿no es cierto?, típicas de invaginación. Miren esta invaginación que parece un picarón, una dona. Son imágenes típicas de invaginación que nos muestran imágenes concéntricas del intestino invaginado y el invaginante en esta imagen de dona. En la incidencia longitudinal, igual, mira, estratos que nos demuestran intestino invaginado y invaginante por fuera. ¿Ok? Entonces la ecografía nos da importantes signos, ¿no es cierto?, directos de invaginación, y la ecografía Doppler de igual manera, al demostrar que hay flujo, ¿no es cierto?, arterial disminuido o ausente en un segmento intestinal, lo cual demostraría que hay necrosis, el segmento está desvitalizado y por lo tanto apresura que tengamos que operar al paciente. Y como vamos a ver un poquito adelante, contraindica, ¿no es cierto?, una ecografía Doppler, la posibilidad de hacer procedimientos no quirúrgicos, como vamos a ver en un momentito. La tomografía igualmente nos da imágenes, miren esta imagen concéntrica también, invaginación ileocecal en la parte derecha del abdomen. Fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hasta hipocondrio derecho, demostramos esta invaginación ileocecal. Si en cambio vemos la imagen de la invaginación al otro lado, en el lado izquierdo, eso no es obviamente una invaginación.
Eso probablemente es una invaginación enteroentérica debido a un tumor, algo por el estilo, más propio, más frecuente en un adulto que en un niño. También podemos pedir resonancia magnética, aunque es un estudio muy caro, no es posible pedirlo de forma, no es cierto, muy frecuente a los pacientes, pero también podemos demostrar, mira, la resonancia magnética sumado a un contraste en el colon, vemos cómo el contraste pasa hasta el marco cólico y llega hasta aquí. Y demostramos nítidamente cómo hay invaginación ileocecal, ¿no es cierto?, demostrada por esta imagen aquí, igual acá. La resonancia es, ¿no es cierto?, también un medio diagnóstico, solo que no está al alcance de todo el mundo, tal está. Muy bien. Entonces, en algunos pacientes, o mejor, como estaré diciendo lo siguiente, al ser la invaginación intestinal un cuadro de obstrucción intestinal, el tratamiento debería ser quirúrgico porque es una obstrucción intestinal. Es un caso de abdomen agudo quirúrgico, una invaginación intestinal. Sin embargo, en algunos casos en donde se presente un paciente con ciertas condiciones, por ejemplo, paciente que no tenga mucho tiempo de evolución, que no tenga signos de peritonitis, que no tenga signos de obstrucción intestinal, que no tenga un cuadro de abdomen agudo quirúrgico neto clínicamente, ¿de acuerdo? Podemos tentar demostrar con una ecografía, por ejemplo, con un paciente que esté en esas condiciones, hacer estos procedimientos no quirúrgicos de reducción, que consiste básicamente en introducir líquido o aire a través de una sonda por el recto y ese líquido o ese aire reduzcan, ¿no es cierto?, devuelvan el intestino invaginado hacia el intestino invaginado. En eso consisten estos procedimientos. Y miren, es positivo hasta en 85% y 95% dependiendo si es líquido o aire la sustancia invaginante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para hacer estos procedimientos no quirúrgicos? Paciente estable, no compromiso hemodinámico, no peritonitis, no perforación intestinal, no obstrucción intestinal. Entonces, si tenemos un paciente con estas condiciones y con una ecografía positiva, podemos hacer, ¿no es cierto?, estos procedimientos no quirúrgicos de reducción a los pacientes con estas características. Claro está que tendríamos que contar también con un radiólogo que nos ayude a ver las imágenes, un clínico, un anestesiólogo que dé pseudoanalgesia o anestesia al paciente para poder hacer estos procedimientos en la emergencia. Si no contamos con estos profesionales, obviamente, como sucede en mi hospital, paciente diagnosticado de invaginación va directamente a cirugía laparoscópica o cirugía abierta, depende de cada caso. No hacemos estos procedimientos, pero como hemos dicho, sí se pueden hacer considerando estas condiciones para que el paciente antes de hacer el procedimiento. Bien, entonces, ¿cómo se realiza esta reducción o esta desinvaginación con aire, neumática? El paciente tiene que estar en pseudoanalgesia, dormidito, por el potito, ¿de acuerdo? Con un globo, inflamos y a una presión de 80 a 120 milímetros de mercurio, bajo visión fluoroscópica o ecográfica, introducimos aire a esa presión. Es exitosa cuando logramos pasar el aire hacia el intestino delgado, con imagen radioscópica o ecográfica, con lo cual, ¿no es cierto?, acaba el procedimiento. Si no logramos pasar hasta en 3 intentos el aire al intestino delgado, lo consideramos fracaso, con lo cual el paciente tendría que ir a cirugía. ¿Hay complicaciones en estos procedimientos? Si las hay, hasta el 3% perforación intestinal. ¿Hay recurrencia recidiva? Sí, hasta el 11%, tanto en neumática como en hidrostática. Y en hidrostática, básicamente parecido a neumática, solamente que en este caso, en vez de introducir aire lógico tibio, caliente, hasta medio litro, 1 litro de volumen podemos ingresar. E igualmente, cuando el líquido ingresa al intestino delgado, es exitoso el procedimiento. Si no, igual tenemos que recurrir a cirugía luego de algunos intentos de fractura. Muy bien, entonces miren, puede haber hasta el 10% de recurrencia en desinvaginación no quirúrgica, tanto hidrostática como neumática, 10%. Se puede presentar esta recurrencia después de meses de hecho el procedimiento, 6 meses, pero también puede presentarse en las primeras 24 horas del procedimiento. ¿Ok? Entonces, también en cirugía laparoscópica, miren, hasta el 10% máximo de recurrencia. También las hay. Muy bien.
Hemos hecho el diagnóstico, igualmente que en las otras patologías tenemos que tratar al paciente, ya sea con cirugía laparoscópica o abierta, tenemos que tratar al paciente, pero primero, como en todo paciente quirúrgico, hay que establecer, ¿no es cierto?, una estabilidad apropiada en el paciente, ¿no es cierto?, hacer una compensación de los líquidos y electrolitos, paciente hidratado con zona nasogástrica, hay que dar antibiótico terapia porque se trata del colon, intestino, así que tenemos que dar antibiótico terapia de todas maneras. Al paciente antibiótico mixto, recuerden ustedes, nunca monoterapia, salvo que sea un carapenémico, pero generalmente antibiótico mixto, de amplio espectro. Muy bien, ¿en qué consistiría la cirugía? Ya sea la perotomía o la peroscopía, hay que, en el caso de cirugía abierta, evisceramos completamente las vísceras comprometidas. Acá tenemos el ilio y el ciego, el ilio invaginado dentro del ciego. Entonces, vemos cómo están las vísceras, ¿no es cierto? En este caso, aparentemente, esto, sin desvitalización. Procedemos a la desinvaginación, observamos nuevamente las vísceras. Si encontramos zonas de necrosis, ¿no es cierto?, de perforación, implica resecar todo el segmento comprometido. Y luego de la resección, implicaría hacer una anastomosis o hacer una, dependiendo de si estuvo contaminado o no la cavidad abdominal. Porque, por ejemplo, si está perforado el intestino, va a contaminar toda la cavidad y ahí lo que conviene hacer es una ileostomía, se descomprimir el intestino. Si en cambio hay una pequeña placa necrótica, hacemos la resección, podemos hacer una anastomosis si es que no ha habido contaminación, no ha habido drenaje de contenido fecal a la cavidad abdominal. Entonces, tanto en cirugía laparoscópica como abierta se procede a hacer ese tipo de procedimientos. Por ejemplo, en este caso, es un caso que se puede ver hace no muchos meses en la Valiati, una invaginación iliotecal. Miren cómo el hilo se introduce dentro del ilio. Acá nítidamente ya se ve que el hilo invaginante tiene una placa necrótica. El invaginado estará peor una vez que resecamos todo porque no se pudo desinvaginar. Miren cómo toda la mucosa, ¿no es cierto?, del sedimento invaginado completamente necrosada. Ese paciente se hizo una ileostomía, el paciente se recuperó, toleró la vía oral, después de 15 días se cerró la ileostomía y el paciente está muy bien hasta este momento en su casa. Otro caso, miren ustedes, una invaginación entérica también. Vemos cómo el intestino delgado se está introduciendo dentro del intestino delgado también y todo el intestino invaginante completamente necrosado. Una vez que se hace la reducción, la desinvaginación, ¿cuál fue la cabeza de la invaginación? La causa de la invaginación fue un divertículo de Meckel, miren. Intestino delgado con un divertículo de Meckel y en su extremo distal totalmente necrosado, el invaginado igualmente necrosado. Entonces hay que hacer una resección y una ileostomía o una anastomosis dependiendo si estuvo o no contaminada la cavidad abdominal. Acá igual, miren, desinvaginación laparoscópica, como el ilio está introduciéndose dentro del ciego, procedemos a hacer la desinvaginación con la mano derecha, la pinza derecha, sujetamos el colon y con la mano izquierda estamos traccionando el ilio poco a poco. A veces nos ayudamos con un poquito de enema, ¿no es cierto?, por el recto, que ayuda a la desinvaginación hasta lograr la desinvaginación. Igualmente, se observan nuevamente características del segmento. Si está necrosado, se produce a la vez, se procede a la conversión, se reseca y se hace una ileostomía o una anastomosis dependiendo cómo encontremos los tejidos. Otra fotografía, miren, invaginación ileocecal, invaginación, el intestino queda bien y ahí acaba la cirugía, no se hace la resección, solamente la desinvaginación. Miren estas adenopatías, ganglios, que de pronto fueron la causa de la invaginación también. Muy bien, doctores, hemos culminado nuestra clase. Por favor, si tienen preguntas, háganlas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Quién es el delegado, doctores? ¿Delegado? ¿Me están escuchando? Doctor, disculpe, tengo una pregunta.
Sí, adelante. En caso de recidivas, cuando ya hay mm, muchas recidivas, ahí sí se podría optar para un tratamiento quirúrgico o dependería de Te la refieres a causa. te refieres a los procedimientos no quirúrgicos, ¿cierto? O Sí, sí, doctor. sea, no es recidiva, ¿no? Sería fracasos de procedimiento. Si tenemos un fracaso, dos fracasos, ¿no? Ese paciente entra a cirugía. Como les comenté, en Revaliati, por ejemplo, doctores, no hacemos procedimientos no quirúrgicos. Paciente con diagnóstico de invaginación va a la laparoscopía. Si no podemos lograr resolver el problema con la laparoscopía, convertimos a la laparotomía y terminamos el caso. Sin embargo, debo también, ¿no es cierto?, decir de que en los casos en que el paciente no esté complicado, de acuerdo a lo que hemos conversado, se puede hacer un procedimiento no quirúrgico de desimaginación, tomando en cuenta las condiciones, las indicaciones. Si ese procedimiento fracasa en uno, dos intentos, tres intentos, como dice ahí, la pauta teórica, hay que operar al paciente, no podemos esperar más porque se puede complicar. ¿Ok? La recidiva, en cambio, es cuando después de operar al paciente se va a su casa y a veces en las primeras 24 horas, pues a veces después de semanas también, hace otro cuadro de invaginación. Entonces regresa a la emergencia y el paciente tiene que ser tratado. Si fuese mi paciente, yo ya no lo sometería a una desinvaginación no quirúrgica. Yo lo opero. ¿De acuerdo? Ya no hago el mismo procedimiento no quirúrgico, en mi caso particular. ¿Ok, Norma? ¿Quedó claro? Gracias, doctor. Soy Valeria. Ah, Valeria, perdón, Valeria. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Quién es el delegado? ¿Es el delegado o no? ¿No es el delegado? Aparentemente no hay Ya. delegado. Valeria, entonces usted me ayuda, doctora. Hoy día tenemos que designar a los 4 alumnos que van a participar en el seminario pasado mañana, que va a ser también conmigo. Así que vamos a hacerlo al azar. Acá yo tengo 4 grupos de 5 alumnos cada uno. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Valeria, dígame un número del 1 al 5. 4. 4. La doctora Yacine Fadat Mendiola Romero, primera alumna. Vuélvame a repetir del 1 al 4, del 1 al 5, doctora. 2. 2. La doctora Norma Moreno. A ver, déjame anotar un poquito. Mendiola primero, ¿no es cierto? Mendiola. Ahora luego viene la doctora, dijo 2, Norma Moreno. Otra vez doctora, del 1 al 5. 5. 5, la doctora Berta Mesarina. Finalmente, otra vez del 1 al 5, doctora. 1. Mendoza. Muy bien. La doctora Mendiola con la doctora Moreno les va a tocar a 13 vías biliares. Y la doctora Mesarina con la doctora Mendoza, quiste colédoco. ¿Ok? ¿Tienen ya distribuido los temas que van a tratar cada una? Creo que no, ¿no? ¿O sí? ¿Les ha pasado el doctor Remeño? No, doctor. Justamente como estoy rotando con él, justamente íbamos a hablar hoy día sobre ese punto del seminario. Ya. Entonces, yo le voy a pasar a Norma, que dicho sea, Norma Moreno. Sí, doctor. Usted es mi alumna, ¿no, doctora? Sí, doctor. Ya, yo te paso en un rato entonces la temática que les va a tocar a cada uno de ustedes, ¿ya? Básicamente, básicamente son los primeros datos hasta diagnóstico y luego viene el tratamiento. Entonces, por ejemplo, la doctora Mendiola va a ser a 13 vías biliares hasta diagnóstico y la doctora Moreno
tratamiento para adelante. Igual, la doctora Mesarina hasta diagnóstico y la doctora Mendoza hasta el final del tratamiento. Más o menos va a ser así. Ya es lo que el doctor Tormeño me ha indicado. ¿Listo? Entonces yo en un momento le paso a Norma y Norma le va a pasar a ustedes, ¿no es cierto?, lo que les corresponde a cada una y van preparando la exposición para el día sábado, que seguramente vamos a hacerla eso de las 10 de la mañana. Yo ya confirmo esto con Norma, ¿sí? ¿O tienen alguna actividad en la mañana del sábado? ¿Tienen alguna actividad en la mañana del sábado? Creo que no, doctor. Aparentemente no. Entonces, el sábado yo calculo que 9, 10 de la mañana hacemos nuestro seminario. Entonces, las alumnas que hemos mencionado, Mendiola, Moreno, Mesarini y Mendoza, se preparan, desde hoy día prepárense para la exposición. Yo en un momento le paso a Norma la temática para que ya la incluya, ¿sí? ¿Listo? Doctor, disculpe. Sí, soy Nicole Meserina. A mí me tocó exponer más bien sobre el horario. Yo tengo una cita, ahorita le estoy pasando a mi compañera Valeria por si acaso. Ya tenía una cita programada y no la puedo cambiar con el doctor. ¿Una cita el día sábado? Sí, cita con el doctor. O sea, ¿no vas a poder hacer el tema? ¿Eso me estás queriendo decir? Sí, quería saber si en todo caso podría ayudar también a mi compañera y bueno, voy a tratar de conectarme desde el teléfono, pero si es a las 10, creo que se me complicaría un poco, por eso se lo quería preguntar desde ahora. ¿Y a qué hora es tu cita? A las 10 y... A ver, un momento. Es a las 10:48 y me piden estar una hora antes. Entonces podrías comenzar exponiendo tú, pues, la primera expositora. Ya, claro. Mañana a las 9 comienzas, 15 minutos, Ya. 10 minutos, suficiente. Ah, ya. Es más pequeño, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto dura la exposición? Depende de usted, doctor. Usted puede hacer una exposición de 5 horas como de 20 minutos, pero yo le sugiero que haga unos 15 minutos, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí, Ya, entonces, Mesarina, usted comienza con la exposición. gracias. Y entonces, otra vez, Mendiola y Moreno, a 13 vías biliares, y Mesarina y Mendoza, quiste de coledo. Entonces, la doctora Mesarina comienza con la primera parte de quiste de coledo. ¿Ok? ¿Listo? Norma, Sí. ¿todo bien? Sí, doctor, gracias. Listo, entonces en un momento, Norma, te paso la temática para que la repartas con tus compañeros, de acuerdo a lo que hemos conversado, y conmigo hasta la próxima semana, que es nuestra clase de práctica. Ok, listo, chicos, si no tienen más preguntas entonces en relación a los temas, les agradezco mucho su paciencia y espero que